Básicamente son días históricos sí, en cuanto a criptomoneda, en cuanto al uso de Bitcoin, que fuimos los primeros en dar la legislación, en dar las garantías, en dar ese uso, ¿verdad?, que eventualmente todos los países van a ir tomando. Ahora entonces, estamos a la orden. Gracias, Javier. Estaba viendo cabalmente, como usted dice, ¿no? El primer país, Ucrania, sigue los pasos y también legaliza el uso de la criptomoneda. Desde su experiencia y perspectiva, en la medida que pasen que los meses, los días, más países se van incorporando. ¿Por qué, Javier? Ayer nosotros, bueno, eso fue ayer. Sí. Nosotros considerábamos que países más cercanos, digamos, incluso un país centroamericano, iba a ser de los segundos en el mundo en adoptar de manera de curso legal alguna criptomoneda. Sin embargo, fue Ucrania. Ayer en horas de la mañana se toma esa decisión. Ya existen otros congresos, otros parlamentos en Sudamérica que están por aprobar el tema de Bitcoin, ya porque Argentina, por ejemplo, y otro país, la circulación de Bitcoin es bastante normal. Ya este tema en toda la zona costera, específicamente La Libertad, Surf City, ya se estaba dando. De hecho, ayer te quiero comentar, sí, Leonardo, que porfa, todos los hoteles quedaron al 100%, digamos, por toda esta fiesta, porque así le llamó un empresario, toda esta fiesta de celebración del día Bitcoin, le decían ellos, es decir, el inicio del Bitcoin en el tema de elementos legales. Entonces, ayer estaba lleno porque ya hay muchos inversionistas en el país. Yo tuve la oportunidad de reunirme con algunos y atender incluso a algunos medios internacionales. Hay más de 40, 45 medios internacionales pendientes de cómo se está desarrollando este tema del Bitcoin. Entonces, ahí vamos, con mucho entusiasmo. Yo comentaba que desde el día cero, llamémosle así, desde el día cero prácticamente, hubo mucho entusiasmo de parte de toda la población. Yo había mencionado, digamos, que cuando el presidente decía ya casi vamos a bajar la wallet, en este caso Chivo, que es un mandato de la ley, decía la gente, presidente, ya faltan 7 minutos, faltan 3 minutos, se dieron algunos problemas que ya se solventaron prácticamente al 100%, y el entusiasmo que tú ves en la gente, el entusiasmo que tú ves en emprendedores, en el entusiasmo que tú ves, por ejemplo, en emprendedores tanto informales, que por ejemplo, que hay que capacitarlos, pero también hay otros emprendedores que ellos están capacitando. Ya están saliendo muchos ejemplos de gente que le está ayudando a otros a utilizar, en este caso, la Chivo. Así es que ahí vamos. Tenemos proyectado, hasta ayer llevábamos casi 7.000 empresarios que se han capacitado. Tenemos alrededor de 200, en los 200 puntos que tenemos Chivo, hay personas capacitando, pero también la ministra de Economía, conjuntamente con la ministra de Turismo, ya están programadas para salir al interior del país y empezar a llevar todas estas buenas noticias y todas estas capacitaciones y a verificar que existan y se tengan los mecanismos para implementar esto. Muy bien. A ver, hay dos datos muy importantes que nos ha dicho en la introducción el licenciado Javier Argueta, pero quiero compartir que es bien interesante, que usted lo retomaba, ¿no? Y está ahí en el Diario El Salvador, me estoy apoyando en El Salvador, vea. Siguiendo el ejemplo de El Salvador, Ucrania también legalizó el Bitcoin. Según la revista Bitcoin, el proyecto de ley redactado en 2020 fue aprobado ayer con un total de 276 legisladores que apoyaron la iniciativa y solo 6 votaron en contra. Esto es en Ucrania. Y también quiero compartirle a nuestra audiencia, a ver si me regala el apoyo número 2, por favor, cuál es el proceso para descargar el Bitcoin, la Chivo Wallet, mejor dicho, y luego seguimos conversando con el asesor jurídico de la presidencia. Veamos esto que es muy importante, ya decía él, no, unos pequeños inconvenientes. Vamos a entrar al fondo de qué fue lo que pasó, pero antes veamos esto.
El futuro llegó a El Salvador con la entrada en vigor del Bitcoin como moneda legal en curso. Y para hacer uso de la criptomoneda, debe descargar la Chivo Wallet, una billetera electrónica creada por el gobierno de El Salvador. Gracias a la función de convertibilidad, las personas y comercios deciden qué moneda recibir, dólares o Bitcoin. Entre otros beneficios están las transacciones gratuitas, es decir que no se cobrará comisión, la captación de nuevos clientes que quieran pagar con Bitcoin, ya sean locales o extranjeros, y el retiro en cajeros ATM o directo a bancos cuando quiera y también sin comisión. Para registrarse en la aplicación de la Chivo Wallet, solo necesita 3 cosas: un teléfono inteligente con un número activo, el número de su documento único de identidad y un número telefónico salvadoreño o de los países disponibles. En el proceso de registro, debe tomar la foto de su DUI y un selfie para validar la identidad. Al finalizar el proceso de registro, se acreditará un bono de $30 equivalentes en Bitcoin para su consumo en otros comercios. Para pagar o cobrar existen 4 formas: por código QR, por número de DUI, por número telefónico y por medio de la dirección. En el perfil y en la sección de ajustes puede convertir de dólares a Bitcoin y viceversa. Recuerde que puede aceptar y enviar Bitcoin desde otra billetera, pero en este caso sí tendrá que pagar comisiones. Cualquier duda que tenga sobre el uso de esta aplicación puede acercarse a uno de los 51 puntos Chivo ubicados a escala nacional, donde personal altamente capacitado le orientará sobre el uso de la criptomoneda. Estamos conversando con Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia. A ver, la ley entró en vigencia hace 3 días. ¿Por qué será? No sé si este es un tema jurídico, pero creo que es importante su valoración. ¿Por qué será que había para algunos, para la oposición, o hay probablemente toda una estrategia del miedo, y cuando uno ve este tipo de material que acabamos de ver, por ejemplo, uno puede inferir que en la medida que pase el tiempo, la gente va a ir dándose cuenta, que ojalá así sea, digamos como para trasladar ese interrogante, que el Bitcoin, que el uso del Bitcoin va a ser más positivo que negativo para el país. ¿En cuáles elementos ve usted, licenciado Argueta, que los salvadoreños deben de quitarse el miedo a todo lo que se ha generado, y a partir de opiniones como la suya, de otros personeros del gobierno, que la entrada de la vigencia de la ley ha sido un éxito? Usted puede ver a gente de la oposición en su derecho de decir que ha sido un fracaso. Yo escuchaba ayer, por ejemplo, a alguien que decía que ha sido el día más, se me olvida el verbo que utilizó, pero era, digamos, Luis Membreño, para citarlo, ¿no? Que decía que fue el peor día del gobierno. ¿Por qué será que tienen ese discurso? Y uno puede apreciar en estos videos que probablemente sí hay muchas cosas positivas de lo que tiene la entrada en vigencia de la ley del Bitcoin. Bueno, lo primero que tenemos que ver es el interés de la oposición. Digamos, como oposición tú puedes tener un interés de que al país le vaya bien y por tanto hacer recomendaciones para que no se toquen estas políticas públicas, se hagan mejor estas políticas públicas o se cambien estas políticas públicas. Pero el interés no es ese, el interés es de alguna manera que el gobierno vaya cayendo. Tú te recuerdas, Medardo, y el pueblo salvadoreño se recuerda cuando los consejos de los partidos, tanto Arena y FMLN, lo tengo que decir y mencionarlo como es, eran que se hicieran unas especies de carpas como estaban sucediendo en Guatemala, que se hicieran una especie de carpas para el hospital y que no se hicieran esa galera, decía el doctor René Partido Cuadra y otros. Y entonces esas recomendaciones, si nosotros las hubiéramos seguido, sin duda alguna ahorita estuviéramos colapsados. Entonces el interés de la oposición
no es ni en materia democrática, ni en materia económica, no es genuino, es que el gobierno falle y por tanto lo que no se dan cuenta es que al fallar el gobierno, falla la población. Ahora, tú tienes satélites contratados, tú tienes la oposición, tú tienes abogados contratados que de alguna manera le van ayudando al pueblo salvadoreño. ¿Cómo le van ayudando al pueblo salvadoreño? Por ejemplo, el abogado Enrique Anaya Barraza, cuando presentó, es otro tema, yo lo sé, ¿verdad? Pero cuando presentó la solicitud, cuando demandó que se quitaran los derechos de ciudadanía de una persona, lo que provocó es que la sala estudiara y que al final definiera y confirmara que el presidente de la República puede entrar como candidato. Y no lo digo irónicamente, sino que en realidad fue así. Él fue el héroe, digamos, para eso. Entonces tú escuchas, por ejemplo, a personas, y con todo el respeto lo digo, como Luis Membreño, que me decía, otro economista de alta calidad, me decía, mira, él se sustenta sobre la base de falacias, me decía otro economista, y da datos que no son ciertos, y ahí empezábamos a hablar. Pero yo le decía, lo que pasa es que tú puedes hacer dos cosas: escuchar a personas pagadas por la oposición, financiadas por la oposición, o descartarlas. Ahora, aunque los escuches, intentes tomar elementos de ellos, es imposible, nunca van a estar satisfechos, porque el interés no es ayudar, el interés es destruir la política pública. Y por ello es que yo le mencionaba a un medio internacional ayer, por ello es que la población casi rompe el tema de la figura de la fórmula electoral, donde protege a las minorías a través de los residuos. Cuando te digo casi rompe, es que era impensable, imposible que un partido político tuviera 56. ¿Qué quiero decir con esto? Que la población sí verifica, que la población sí percibe, que la población sí siente los beneficios y los aprovecha. El Hospital El Salvador, el salud, educación, seguridad, infraestructura. Hoy el tema económico va a ir creciendo poco a poco. Ayer ya se daban declaraciones por muchos emprendedores que, vamos a ver, se daban declaraciones y daban descuentos. Sí. Entonces, eso es interesante porque ayer platicábamos con la ministra de Turismo y ella me decía, mira, yo fui al mercadito y era impresionante como, por ejemplo, una señora que tiene alrededor de unos 70 años, le estaba ayudando, de un comercio, le estaba ayudando a otro cómo instalar, en este caso la Chivo Wallet, porque hay que decirlo, hay empresas que ya tienen su billetera electrónica y con su nombre, hay cadenas, digamos, de restaurantes que ya tienen su billetera electrónica. ¿En El Salvador? En El Salvador. Que es totalmente, digamos, puede decirlo, pues, porque la idea es informar a la gente si hay algún, o sea, digamos, un almacén o un restaurante tiene su billetera electrónica, puede hacerlo vía Bitcoin. Es correcto, sí. Entonces, aunque no sea la Chivo Wallet, es para recibir el tema de Bitcoin. Felicitar, por ejemplo, a grandes almacenes como Almacenes Simán, que están recibiendo Bitcoin con su propia marca o su propia billetera. Eso está confirmado. Eso sí, ya está confirmado. De hecho, en la página de ellos aparece que recibimos Bitcoin y supongo que les ha aumentado el tema de venta. Entonces, hay muchísimo entusiasmo, pero la oposición va a seguir, la oposición va a ser incansable. Hay mucho financiamiento de personas, incluso de tanques de pensamiento, si quieres llamarle así, u ONGs, que no se van a detener. Lo importante para el pueblo salvadoreño y quizás para el gobierno es que sigamos, es que tengamos los efectos que queremos, es que nuestros hermanos en el exterior envíen sus remesas, ingresen más dinero para sus familias. Esto es a partir que no van a pagar comisiones. Yo mencionaba el día de ayer que el Banco Central de Reserva ha señalado
que son alrededor de 450 millones de dólares que van a ingresar al país, son 450 millones de dólares que van a circular en el país. Esto es casi el doble de un fomilenio, que tenemos que decirlo así. Esto es el esfuerzo de la población salvadoreña, de nuestros hermanos, que ese dinero ya no se queda en comisiones, bueno, ni siquiera se quedaba aquí en el país, y ese dinero sí se queda en las familias salvadoreñas, y por tanto la circulación de ese dinero a través del envío, en este caso del archivo wallet, va a generar sin duda alguna más empleos, va a generar sin duda alguna más inversión, va a generar sin duda alguna más fortaleza, protección y desarrollo para nuestros emprendedores. Así es que vamos bien, fuera de las opiniones. Ojo, que uno tiene que escuchar también aquellas opiniones que sean imparciales, aquellas opiniones que quieran ayudar, aquellas opiniones que te digan, mira, quizás este rumbo hay que moverlo un poquito para acá. Y entonces no te estoy diciendo que no hay que hacerlo, al contrario, pero cuando vienen personas sesgadas, mandadas, pagadas para eliminar la política pública, a eliminar, según ellos, en la mente de la población, no solamente quedan burlados, porque hay que decirlo, sino que es una estrategia que es un boomerang para ellos. Así les ha pasado. Lo que les pasó en la Asamblea Legislativa, la negación manifiesta y seguida de apoyar al presidente de la República, y ni siquiera era apoyar al gobierno, sino que era apoyar a la gente. Eso les sigue pasando. ¿Por qué? Porque la población es la que ha mandatado hacer las cosas, salud, seguridad. La población ha dicho, yo quiero crecer, yo quiero tener empleo, yo quiero tener una economía fuerte, y así se está dando, Medardo. Así es que vamos bien, primero Dios, vamos creciendo, los negocios se están añadiendo, los comercios se están, encontrando ya con el tema Bitcoin, y es interesante cómo empiezan a salir una serie de temas como descuentos de emprendedores. En la proyección, digamos, de crecimiento de la implementación de la política pública, porque también escuchándolo nuestra audiencia, uno también se invita a soñar y a imaginar futuros prósperos, ¿verdad? Pero en esa planificación, ¿cuándo, digamos, los salvadoreños van a estar ya a un ritmo que ustedes han evaluado que va a ir creciendo, digamos, el uso del Bitcoin? Que va a ser como una cosa natural, digamos, que yo le puedo preguntar a cualquiera, mira, que eres Bitcoin, te pago dólares en Bitcoin, en cualquier parte, en cualquier momento. El proceso de instalación de todo eso, ¿cuánto podría durar, licenciado? Bueno, nosotros consideramos que va bastante acelerado. De hecho, va más acelerado de lo que se esperaba. El uso de esta moneda, ya prácticamente el artículo 8, y hay que señalarlo, y el artículo 12, obligan al Estado a dar las capacitaciones, obligan al Estado a dar la tecnología, en este caso Chivo, que se ha dado, y eso también está acelerando. Eso también hay mucha gente trabajando, hay más de 50 puntos, ¿verdad?, de Chivo que se están dando capacitaciones, y al dar esas capacitaciones la gente de hecho está llegando. Hay alrededor, hasta por lo menos ayer en la mañana, habían más de casi 8,000 personas casi 6,000 personas que habían sido capacitadas de forma inmediata en los puntos. Tenemos más de 200 cajeros, y entonces la plenitud de la circulación de la moneda, pues quizás la vamos a tener no sé, en un mes, por decirte algo. Ahora, esto es muy importante porque recuerda que como el Bitcoin es voluntario, también no podemos medir de quiénes van a decidir no usar Bitcoin o quiénes van a decidir solo usar dólar. Esa es la ventaja de toda la estructura normativa que se ha dado, de que tú decides si
recibes dólar o recibes Bitcoin, tú decides como consumidor, si no quieres utilizar Bitcoin, no bajas la plataforma, no bajas, perdón, en este caso el archivo wallet, menos compras una billetera electrónica y se sigue utilizando el dólar. Por eso es importante señalar que el dólar como moneda de curso legal es fuerte, sigue y el Bitcoin viene a complementar el crecimiento de esta economía a través del uso de la moneda. Ahora, para cerrar este tema, uno escucha también que los entes internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el BID, en realidad tienen reservas a esta política, y si tienen reservas, ¿cuál ha sido la posición del gobierno? Y si fuera así, ¿esto va a afectar las relaciones entre el gobierno y estas entidades? No, las relaciones del gobierno no se van a afectar de ninguna manera. De hecho, hay muy buenas relaciones, hay pláticas que se han venido teniendo desde hace muchos días. El secretario Catán, la ministra de Economía, el presidente del Banco Central de Reserva, digamos, están en mesas permanentes con estas instituciones internacionales. Pero si hay reservas en dado caso, por ejemplo, son exigencias de cumplimiento como temas de debida diligencia. El presidente de la República instruyó que en materia de la creación de, en este caso, la billetera electrónica del gobierno, que llevara todos los componentes de debida diligencia, porque el organismo internacional que hace referencia al combate del lavado de dinero ha dado una serie de recomendaciones, y esas recomendaciones se han cumplido a través de la generación de normativa técnica por parte del Banco Central. Entonces, no tendría que haber observaciones o peros de parte de los organismos internacionales en relación a Bitcoin como moneda, ¿verdad? Pero si existen posiblemente otros análisis, otros intereses relacionados a afectaciones que se puedan tener, no sé cómo decírtelo, de ciertos grupos de poder. Manipuleos, ¿verdad? Por supuesto van a haber peros de aquí y para siempre, ¿verdad? Así es que hay buenas relaciones, te lo comento. El secretario Catán, de hecho, un día de esto platicábamos, me comentaba algunas reuniones que ha tenido con el Banco Mundial, con el BID, y está bien, digamos, por lo menos en materia de Bitcoin vamos cumpliendo lo que se exige a nivel internacional. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa la reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal para que no puedan prescribir los delitos de corrupción. Desde su cargo, ¿no?, de asesor jurídico de la presidencia, asesor jurídico, ¿por qué uno puede pensar que desde la presidencia de la República, cuando llegue esta reforma, el presidente sancionaría esta reforma? ¿Y qué es lo fundamentalmente que se busca? Bueno, el origen de esta reforma es una petición del Ejecutivo. El presidente de la República pide tener un mecanismo de eliminación de impunidad. Eso es a partir de que platicábamos de una sentencia de inconstitucionalidad, que es la 6/2016, y otras sentencias donde obligan al Estado salvadoreño a que una esfuerzos en materia de coordinación para combatir el tema de la corrupción, y que esos esfuerzos validen o desarrollen la eliminación de la impunidad. Y hablando de eso, entonces el presidente de la República gira instrucciones, y el ministro de Seguridad arma un equipo para verificar el tema, cómo se puede combatir la corrupción, la de antes, la de hoy y la que venga. Y entonces, cuando tú verificas el tema de antes y se arman las comisiones especiales de investigación en la Asamblea Legislativa, te sorprende bastante que hay más elementos, hay más realidades oscuras de la que uno pueda pensar. Por ejemplo, y lo digo en carácter personal, encontrar que el FMLN, desde el año 2009, 2010, desde que entraron al poder, empiezan a hacer organizaciones.
organizaciones, como le llamó la comisión, de fachada, organizaciones que únicamente eran sombrías de dineros que iban a ingresar a los funcionarios públicos de ese momento o al partido político como tal. Desde ese momento crean organizaciones, se aprovechan de los cargos, quebrantan la ley de ética en su artículo 5, 6, 7, 8, quebrantan la ley de asociaciones y fundaciones en su artículo 9, quebrantan todo el tema del Código Penal como tal en materia de algunos tipos penales que ya la Fiscalía deberá de estar analizando, quebrantan el tema de la Ley de Administración Financiera del Estado, quebrantan el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué quebrantan eso? Porque ni siquiera ingresaban solicitudes, eran tan, quiero ser respetuoso, eran tan, lo voy a decir, tan cínicos o tan descarados en su corrupción que ni siquiera presentaban solicitudes esas organizaciones, sino que ellos decidían en la Comisión de Hacienda, obviamente era Lorena Peña la presidenta, y en contubernio, digamos, o en unión, en coyononía, en negativa con Arena, y eso sale en una grabación, decían, vamos a cambiar todo este tema presupuestario. Eso de cambiar el tema presupuestario, rubros presupuestarios que el Ministerio de Hacienda llevaba ya para hospitales, para seguridad, para todo el servicio público, decidían apartarlo y ponerlo a rubros específicos para darle a estas ONG sin solicitud. Es una barbaridad, digamos. Entonces, asignaban 300,000, 600,000, 700,000 dólares todos los funcionarios. Eugenio Chicas, Lorena Peña, Chafik Handal, todos los que no solamente estaban en la asamblea, sino que estaban en las organizaciones, prácticamente han aceptado que esos dineros públicos, esos dineros que con tanto esfuerzo paga el emprendedor, sus impuestos, esos dineros que con tanto esfuerzo pagan muchísimos empleados privados y públicos, y con tanto esfuerzo iban a parar a esas ONG. Casualmente los fines de la ONG era la educación. Cuando tú tienes, y la Constitución está... Y fomento del civismo y todas esas cosas parecidas. Activismo que además ni se hacía. Ajá. Pero cuando tú tienes un diseño constitucional de incentivos a la educación, a la salud, es porque el Estado no está... O sea, sí no estaba haciendo nada el Estado, pero es porque el Estado tiene una ayuda complementaria. Por ejemplo, cuando tú le das ayuda a una ONG que está combatiendo el cáncer, se analiza, se verifica y la ONG presenta un programa y entonces ahí yo le doy el dinero. Porque, ojo, le estoy quitando dinero a instituciones públicas que dan servicio público. Pero en este caso no había ni debate, hubo cambios de última hora en los dictámenes, se daba altas cantidades y entonces frente a eso el presidente de la República pide que se verifique cómo se elimina el tema de la impunidad. Ojo, esa es una parte. Está la esa parte es una hoja de ruta, digamos. Es una hoja de ruta de la corrupción. Estaba la otra que es la sobresueldo. Está el tema de sobresueldos, pero el sobresueldo es un rubro. En sí, la partida secreta, que no tenía controles como tal, la partida secreta o los gastos reservados eran diseñados para el organismo de inteligencia del Estado. Eran diseñados para investigaciones, pero nunca fue ahí, sino que quedaba en Casa Presidencial, quedaba en la Secretaría Privada de la Presidencia y de ahí empezaba a repartirse a discrecionalidad del presidente y de los secretarios privados y a regalar cuánto dinero público fuese. 30,000, 40,000, el ex vicepresidente Quintanilla Smith, ojo, esto viene desde el presidente Cristiani, y es que lo confiesa, con cheques que le daban a él. El vicepresidente Quintanilla Smith dice, mire, fíjese que yo además de lo que recibía en sobresueldos líquidos que llevaban a mi secretaria, en algunas veces me lo llevaban a mí, pero también yo tuve $248,000 en el año 2000,
¿Te imaginas cuánto eran? $248,000 en el año 2000, 2001, que ellos estaban. Y yo pagaba $30,000, $40,000 al que me construía. Por eso es importante que las empresas que se han prestado a eso también sean llamadas por la Fiscalía General de la República. Y a partir de todo eso que te estoy mencionando, entonces se hace la propuesta, se hace el análisis, se presenta una reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal, donde se incluye una categoría de delitos que no van a prescribir el accionar de la Fiscalía. ¿Cuál es esa categoría? Aquellos delitos tipificados como corrupción que son iniciados o son desarrollados por funcionarios públicos. El elemento subjetivo o la persona debe de ser un funcionario, pero también se ingresa una categoría de delitos para particulares. Es decir, los corruptos y los corruptores no van a prescribir la acción de la Fiscalía. Y bueno, y se aprueba ya, eso es una buena noticia para el país, una buena noticia que se viene a unir al tema Bitcoin, que se viene a unir al tema de salud que estamos viviendo, digamos, en materia de, tenemos mejores hospitales, tenemos hoy un hospital público que es mejor que un hospital privado y así sucesivamente. Y eso es lo que sucedió, Medardo, con esta aprobación, y hoy viene el rol de la Fiscalía General de la República para investigar con todas las garantías necesarias. Eso obviamente hay que hacerlo con todos los elementos de derecho de audiencia y defensa que debe de tener una persona como tal, pero robusteciendo fuertemente toda la parte documental, toda la parte testimonial, para llevar frente a un juez a aquella persona que le quitó todo el dinero público a los servicios públicos y a la gente como tal. Vimos al presidente de la Comisión de Sobresueldo, el diputado Jorge Castro, ir a la Fiscalía General de la República a interponer un aviso, y recuerdo que de las primeras personas que mencionó que fueron puestas en aviso en la Fiscalía, no sé si aviso o denuncia, estaba el expresidente Alfredo Cristiani, porque fue la primera persona que habría recibido esa cantidad de dinero. Después de tantos quinquenios que él fue presidente de la República, toda esta coyuntura ha permitido llegar a este tipo de investigación. Esa acción es parte, imagino, de las cosas que después pueden dar otro tipo de resultados a partir que está ya la reforma del artículo 32, que no prescribe. Puede tener consecuencias eso. Sí, de hecho hoy se tendría que materializar, y el ente competente para materializar esa reforma es la Fiscalía General de la República. Yo creo que la comisión, con todos los esfuerzos que ha hecho bien su trabajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha generado confesión por parte de muchos funcionarios, donde si bien han llegado a decir que todo era lícito, pero también han llegado a decir sí recibí ese dinero, quebrantando, lo digo, la Ley de Administración Financiera del Estado. El caso, por ejemplo, que te pongo de ese dinero de $248,000 que se le dio a la empresa para remodelar la residencia presidencial, sin ningún tipo normalmente un empresario lo que hace es que compite, oferta, gana el empresario, ahí quedan por parte del Estado, hay obra recibida, existía un procedimiento. Claro, estaba la ley en todo caso, ¿verdad? Estaba la ley. Entonces, hoy es la parte donde te mencionaba que la Fiscalía hoy va a tener un rol importante en relación a documentar bien, en relación a los testigos, ojo, en relación a lo que se señaló en la comisión por parte de ellos. Recibí. Es decir, sí hay una confesión por casi el 95% de los funcionarios que llegaron dijeron sí recibí. ¿Cómo recibí? Incluso el procedimiento, me lo llevaban a mi secretaria, me lo daban en efectivo, me lo daban en cuentas. ¿Cuánto recibía? Recibía tanto. ¿Quién se lo daba? Bueno, de la secretaría privada. Bueno, el último, el señor Sestoni, él prácticamente llegó a contar un poco toda la estructura que se tenía. Sí, él recuerdo que ganaba
mucho más del sobresueldo que del salario nominal, ¿verdad? Y lo decía, toda esa, no sé si llamarle modus operandi, así como usted lo ha descrito muy bien, hay como muchísima evidencia, por lo que uno puede ver. Evidentemente uno no es abogado, pero desde la perspectiva de la Fiscalía, usted que es abogado, hay mucha evidencia para poder materializar eso con todas las reformas que han ocurrido precisamente. Ahora, hay un elemento importante también en las épocas del FMLN. Si bien es cierto, en las épocas anteriores de Arena era ilegal, ilícito, el uso discrecional de ese dinero, y la Fiscalía lo tiene que comprobar así. Eso venía de transferencias de fondos que hacían entre partidas de diferentes ramos, pero en el año 2010 la Sala de lo Constitucional viene a prohibir esas partidas. Y aún prohibiendo la transferencia de esas partidas que pasaban a Casa Presidencial, esto es, por ejemplo, tenían dos fuentes. Una, la que los aprobaba la Asamblea Legislativa, y otra, que el Ministerio de Salud tenía asignado, por ejemplo, 100 millones de dólares, tenía asignado 1.200 millones de dólares, digamos, anuales, 100 millones de dólares mensuales para ejecutar, pero si de eso había una mala gestión y solo se ejecutaban 60 millones de dólares, quedaban 40 millones de dólares. Esos 40 millones de dólares iban a Casa Presidencial. Los excedentes, los famosos excedentes, dice la Sala, en la sentencia de inconstitucionalidad 1/2010, eso es prohibido. Y aún así, en el caso del presidente Funes, que hoy es prófugo, aún así lo siguieron haciendo. Eso complica más a los funcionarios del FMLN, porque a sabiendas de que era prohibido, recibieron. Y a sabiendas de que era prohibido, dieron los que otorgaban. En todo caso, también el ministro de Hacienda de la época, ese dinero, al ministro de Hacienda, al secretario privado. Ya hay capturas sobre eso y hay alrededor de 5 funcionarios que están prácticamente con medida cautelar, están presos en el proceso. La defensa de estas personas tiene que ser tan audaz, tiene que ser buscar elementos para poder por lo menos darles penas mínimas. ¿Por qué? Porque además lo tenían prohibido. No solo era ilícito el otorgarlo, sino que además la Sala dice no lo haga. Es decir, ahí botas todo el elemento que ellos podrían decir yo no sabía. Espéreme, claro que sabía, además era prohibido que le dieran esas transferencias y que le dieran dinero. Entonces, en la época del presidente Salvador Sánchez Serén, básicamente entre el presidente Saca y el presidente Sánchez Serén, obviamente el presidente Funes, suman alrededor de casi 1.000 millones de dólares de extracción de esos dineros, fuera de lo que el presidente Funes hacía en sus desbordes de fiestas y todo lo que eventualmente la Fiscalía podrá sacar, fuera de eso. Entonces, nosotros teníamos con las ONG de fachada un total casi de 1.300 millones de dólares que se extrajeron de los fondos públicos, pero si le sumas el caso del presidente Flores y el caso del presidente Cristiani, posiblemente vamos a llegar a los 2.000 millones de dólares. Y si le sumamos lo que el ministro de Hacienda está peleando en cuanto a un decreto que se emitió, que se prohibió la fiscalización por parte del Ministerio de Hacienda, va a llegar casi a los 2.250 millones de dólares, que es exagerado. Y a esta fecha ya estará construido todo el andamiaje jurídico para poder ir a recuperar ese dinero, licenciado. Posiblemente como Estado no recuperemos. En el caso del presidente Salvador, no recuperemos todo. En el caso del presidente Salvador Sánchez Serén y en el caso del presidente Funes, ellos están viviendo de algo. Y sin duda alguna, el dinero en efectivo se han de haber llevado, pagar casas. De algo tienen que estar viviendo. Digamos, el presidente Mauricio Funes, que prófugo, no es que sus escritos o sus salidas o esas intervenciones que hace cuesten miles de dólares, digamos. Y lo digo con todo, incluyendo con todo el respeto de él, que a pesar de que es
un delincuente materializado, merece respeto como persona, digamos. Entonces, de algo están viviendo, de algo están pagando, de algo van al súper. Y esto es el efectivo que sin duda, en el caso del presidente Salvador Sánchez Serén, lo voy a decir también. ¿Cuánto eran los cheques del vicepresidente Salvador Sánchez Serén mensual? En el caso del presidente Funes, más allá de los pagos mensuales, se ha denunciado por parte de la presidenta del Banco Hipotecario que extrajeron 410 millones de dólares. Solo lo que se ha podido verificar. En el caso del presidente Salvador Sánchez Serén, son alrededor de unos 350 millones de dólares. De hecho, cuando llegamos a la presidencia, el presidente de la República, el presidente Bukele, que instruyó eliminar la partida secreta, ahí, por ejemplo, en unas oficinas de casa presidencial tenían alrededor de 6, 7 cajas de seguridad grandísimas. ¿Ahí estaban? Sí, ahí estaban. Ahí está. Entonces, ahí guardaban el dinero. Obviamente eso se mandó a sacar, se elimina la partida secreta. Quiero contar una reunión por favor, privada que hubo con organismos internacionales, donde ahí nos llegaron a decir, por ejemplo, que unos fondos de cooperación que había dado España y unos fondos de cooperación que había dado otro país de Europa, no sé si Estados Unidos se incluye también ahí, para Ciudad Mujer lo pasaron para la partida secreta. O sea, no solamente la extracción del dinero era del presupuesto, sino de fondos de cooperación. O cualquiera podría decir, hasta le quitó dinero al programa estrella de la esposa, se supone, ¿verdad? Y era lo que decía el presidente Funes, ¿verdad? Ajá. Hizo corrupción con los programas de la esposa, hizo corrupción con programas simbólicos en ese momento para él. Y de fondos internacionales. Y claro, al pasar ese dinero, ingresa como Fondo Internacional de Cooperación, lo pasa a los gastos reservados, se hace efectivo. Entonces, cuando te señalo esto es porque el presidente Salvador Sánchez Serén, con toda la tranquilidad que se le veía, incluso muchos salvadoreños hacían memes de la tranquilidad o de las palabras, pero resultó que en materia de corrupción sí tenía un grado alto de inteligencia, porque hasta se llevó a su familia de una sola vez, meses antes de que se pudiera combatir la corrupción. Así es que eso fue lo que instruyó el presidente Bukele. Hay que generar mecanismos de eliminación de la impunidad, y eso es lo que se hizo y eso es lo que se aprobó, gracias a Dios. Tengo una pregunta aquí de nuestros televidentes. ¿Cómo queda? ¿Qué pasó? ¿Cómo queda? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen del caso Norman? ¿Se sobreseyó? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, licenciado? ¿Qué se espera en este caso? En el caso de Norman Quijano, lo que ha sucedido es que una Cámara de lo Penal, 2 magistrados deciden suspender el proceso porque van a preguntar o mandan la opinión, o mandan a pedir la opinión a la Corte Centroamericana de Justicia para verificar si él tiene fuero o no, en tanto él ingresa como diputado del Parlamento Centroamericano. Pero además suspenden todo el proceso. Para pedir opinión suspenden todo el proceso. Entonces tú ves elementos ahí. Para pedir opinión suspenden el proceso. Ahí es donde levantan la orden de captura. Ahí es donde levantan la orden de captura, pero no solo eso, suspenden todo el proceso, ya no sigue el proceso. Ya la Fiscalía no puede presentar nada, no puede presentar escritos, suspenden el proceso. Es ahí donde se generan elementos de impunidad, ojo, en la investigación o en el proceso mismo. Entonces, de ahí viene el tema de también que la Asamblea Legislativa toma la decisión de hacer alguna depuración, ¿verdad? Fortaleciendo o pasando a jueces buenos, que son la mayoría, que son casi todos, dándoles la oportunidad para que suban, eliminando las categorías y toda la reforma de la ley de la carrera judicial que pasó. Entonces, el caso de Norman Quijano, tenemos otros casos donde en las estructuras judiciales que existen, de alguna manera se hacen las llamadas por parte de gente cercana a ciertos jueces, y ahí es donde se resuelve a favor de una persona que está siendo investigada por hechos notorios de delitos,
y ahí es donde se toman las decisiones de sacarlo, pasarlo para acá, tomar una medida menos gravosa, cuando en otros casos dan medidas de arresto o dan medidas de prisión para delitos que no tienen elementos suficientes como estos de corrupción. Entonces, desde la presidencia es inobservable el proceso de depuración del sistema judicial que toda la vida se ha dicho y nunca se ha avanzado. El Departamento de Estado ha dado varios informes. Casi todos los años decía que era. ¿Verdad? Sí, hay que depurar, que hay que depurar, que hay que depurar. Los tanques de pensamiento que hoy están más activos, sí, de la oposición, digamos, los brazos derechos e izquierdos, bueno, hoy son brazos derechos sí, e izquierdos. ambos, ¿verdad? También han dado una serie de informes y hoy se están quejando. Dieron un informe en el 2014, dieron un informe en el 2018, sacaban casos específicos de denuncias ante la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia y se quejaban en los artículos de que no había elementos mínimos o voluntad para sancionar o verificar por lo menos de las infracciones que habían cometido algunos jueces. Hoy se hace esto, pero hoy es malo. Hoy se hace esto por parte de la bancada Cian, pero hoy están alterando la independencia judicial. Sí. Cuando ellos mismos solicitaban, cuando ellos mismos decían hay un nivel de corrupción en el sistema judicial. La mayoría de jueces son buenos, la mayoría de jueces quieren combatir el tema de impunidad, el tema de corrupción, el tema de aplicar una justicia, pero hay un grupo mínimo, pero que daña tanto. Decían que aquí la Corte Suprema de Justicia tiene la posibilidad. Hoy, con esta reforma, se cambia de opinión y se dice, no, se está dañando la independencia judicial. Entonces, eso es así, la oposición política partidaria está sumamente activada y alterada frente a todo lo que se está haciendo y como muy bien me decía alguien, mira, el problema de ellos no es la defensa de la democracia, el problema de ellos es la recuperación del poder. Y me parecía muy bien la frase. Ahora, la recuperación del poder, ¿frente a quién? Frente al pueblo que se los quitó. Antes era apariencia, la democracia, antes se utilizaba al electorado para llegar al poder, pero el poder no lo tenía el electorado. El poder lo tenían ciertos grupos, ojo, ciertos grupos que incluso en el sector empresarial habían quejas, claro, ¿verdad? No lo dejan pasar ahí, no me dejan invertir, porque él ha dicho que su negocio nadie va a tener. Es más, ciertos grupos tenían que, si querían hacer negocio, intentar algo con esos grupos, si no se hacía negocio. La Superintendencia de Competencia iniciaba una investigación y alguien llamaba a decir, no, aquí no te metas. Eso se ha perdido por parte de estos grupos. Cuando se intentaba que funcionara el Estado, ahí se paraba. Ahí se frenaba. Entonces, eso se ha perdido. Eso es lo que se están alterados. Eso es lo que dicen, no, que no hay democracia, se está eliminando la independencia judicial y de ahí ponen a los satélites y de ahí ponen a los empleados, lo digo con todo el respeto, que no es malo, a que ataquen al gobierno y bueno, hay que seguir adelante. Este es un mandato del pueblo para la Asamblea Legislativa y es un mandato del pueblo para el Ejecutivo continuar no solamente con la salud, educación, vivienda, seguridad, sino el combate a la corrupción.